Y ahora vamos al plano de la comunidad autónoma. Yo quiero invitar al comisionado del reto demográfico de Castilla-La Mancha, a Jesús Alique, por favor, que nos acompañe, porque les voy a decir con toda claridad mi titular. Castilla-La Mancha es una comunidad muy adelantada, o la más adelantada en muchos aspectos, en estas cuestiones legislativas, etcétera, sobre la despoblación, contra la despoblación. Jesús, bienvenido, ¿cómo está? Siéntese. Y no lo digo porque estemos en Castilla-La Mancha, lo digo en todos los lugares que van. Y a mí me gustaría comentar brevemente 3 o 4 elementos con Jesús Alique sobre esta cuestión. En primer lugar, esta es la comunidad en la que se hizo la primera ley de despoblación en España y además se aprobó por unanimidad, lo cual a mí me parece admirable, porque bueno, a veces parece que esto de la despoblación es de unos contra otros. No, es de todos. Jesús, ¿cómo fue posible esa ley y cómo han seguido otras comunidades autónomas, algunas, que no todas, a pesar de tener el mismo problema? Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, quería también agradecer a Eurocaja Rural la invitación para poder participar en este encuentro en Póllate, ya es el tercer año. Y sobre todo también por ese trabajo que hace para reducir la brecha digital en el medio rural. Efectivamente, nosotros abrimos un proceso de participación ciudadana muy importante, ¿no? Y hoy somos referentes, como bien decías, en España y en Europa, hay que destacar también lo de Europa, a la hora de abordar el reto de la despoblación con esa pionera ley de medidas económicas, sociales y tributarias que contó con el consenso social y político, con esa aprobación por unanimidad en las Cortes, también fruto de ese diálogo y de esa persistencia de entender que el reto demográfico hay que afrontarlo desde el consenso y con políticas que den continuidad en el tiempo al mismo. Es una ley que desde lo transversal, porque implica todas y cada una de las consejerías, lo que pretende es garantizar la igualdad en el acceso a los derechos y a las oportunidades de toda la población con independencia del lugar en la que se vive. Y como digo, esta tarea debe tener continuidad en el tiempo y por eso el principal instrumento de planificación de la ley es una estrategia regional frente a la despoblación que también se ha aprobado con un alto nivel participativo que ya está vigente del año 2021, que tiene una vigencia de 10 años y que tiene 210 medidas concretas. Muy bien. Le escuchamos al vicepresidente Guijarro, ¿no? en un coloquio que organizamos desde Next Educación y con la Diputación de Guadalajara. Lo organizamos en Molina de Aragón, hablarnos de esa innovación que suponía que en esta comunidad, no en otras, en el tramo del impuesto de la renta de las personas físicas, en el tramo autonómico, evidentemente, porque en el tramo nacional no se puede decidir desde aquí, hay una reducción. Eso él lo anunció. Es una realidad, lo digo porque la declaración se presenta en junio y estamos en septiembre. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en que este ya es el tercer año que se va a aplicar esas medidas fiscales. Efectivamente, somos la única región de España. Bueno, ahora ya hay otras leyes que van a posibilitar esa situación también, pero también en el ámbito de Europa, que aplicamos una fiscalidad diferenciada. Y lo hacemos en un doble aspecto. Primero, para beneficiar a las personas que viven en estos territorios o que quieren vivir en estos territorios. Hay muchas medidas, me voy a detener solamente en una de ellas, que es por el simple hecho de tener una residencia efectiva en estas zonas, se pueden deducir hasta un 25% en la cuota autonómica del IRPF. Al año que viene, por ejemplo, serán prácticamente unos 75.000 contribuyentes los que se beneficiarán de esta medida. Contribuyentes, o sea que eso afectará a toda una familia probablemente, o claro, por lo menos a una... Son muchas más personas. Son muchas más personas las beneficiadas, claro, porque los niños no presentan, claro, no presentan declaraciones conjuntas, por tanto es un contribuyente, pero son más personas afectadas y beneficiadas. Es un esfuerzo presupuestario muy importante, porque todas estas medidas suponen que el Gobierno regional deja de recaudar 33 millones de euros, que se destinan precisamente a las personas que viven en estas zonas. Y luego también... Permítame, y luego, ¿dónde está la picaresca? Porque alguno puede decir, bueno, yo me empadrono en el pueblo
Y luego ya así pago menos, pero luego en realidad no se empadrona, no consume, no está en el pueblo. Efectivamente. Hay muchas personas que están empadronadas en el pueblo por motivos diferentes, ¿no? Por arraigo, porque quieren. por necesidades, ¿no? Pero efectivamente nosotros en la ley hemos creado también una figura que es la estancia efectiva. Es decir, pedimos que estés empadronado, pero al mismo tiempo que tengas la tarjeta sanitaria en el pueblo. Bien. Y que si tienes hijos e hijas en edad escolar, los tengas escolarizados en el pueblo. Bien, por lo tanto, hay ahí elementos de control, ¿no? Sí, de hecho la agencia tributaria ha requerido algunos contribuyentes. Déjeme repasar muy brevemente en el poco tiempo que tenemos. Después de Castilla-La Mancha, que fue pionera, vino Extremadura, creo, con esta ley. Extremadura, y hace unos meses aprobó una ley también Aragón. ¿Extremadura? Extremadura primero, hace como un año, y luego Aragón hace meses. Y Aragón después. ¿Y qué otros proyectos tienen en mano para ir en la delantera esta, ¿no? Como pioneros en Castilla-La Mancha? Bueno, por ejemplo, aplicamos, que esto es una cuestión también que lo estamos haciendo solo hasta ahora nosotros, lo que se conoce el Rural Profit o el mecanismo rural de garantía, ¿no? De tal manera que todas las leyes que se aprueban por parte del Gobierno regional, planes o programas, todas tienen que incorporar un informe de impacto demográfico. ¿Qué significa? Que tienen que analizar e identificar cómo impactan esas leyes o esas normas en estos territorios y de esta manera, si es necesario, tomar medidas para luchar frente a la despoblación. Eso que acaba de decir usted es muy interesante. Se llama la lupa rural, eso existe en Inglaterra. Igual que hay que mirar las leyes pues desde el punto de vista del género, que no perjudique, por ejemplo, a las mujeres, o desde el punto de vista de otra observación que no perjudique al mundo rural. Porque hay demasiadas cosas redactadas, digamos, en una capital, en un despacho de la capital, que no tienen sentido cuando se aplican en un pueblo. Claro. Lo estamos viendo en la conversación que estamos teniendo esta mañana con muchos de los alcaldes, ¿no? Y bueno, hemos dado un salto cualitativo y ya desde el año pasado el presupuesto incorporó una memoria de impacto demográfico para identificar y cuantificar el dinero, o sea, la cantidad económica que se destina a cada una de esas medidas que están en la estrategia regional frente a la despoblación. Un dato, 1.714 millones de euros, es decir, 1 de cada 4 euros del presupuesto regional se destinan a políticas de lucha frente a la despoblación. Aquí, en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha. Es el 3,6% del PIB. Hace un año, un partido político que ahora no está en el Parlamento, Teruel existe, digamos que es un partido político activista frente a la despoblación, pues presentó una iniciativa para que, y se aprobó, para que las administraciones públicas invirtiesen al menos el 1% del PIB en... Eso fue en el Parlamento Nacional. El Parlamento Nacional. Correcto. Bueno, nosotros invertimos el 3,6%. Ellos pedían un 1%, nosotros el 3,6%. Ya lo digo yo, creo que fue Teruel existe. Sí. Una cortesía por su parte no citarlo, pero creo, y era positivo aquello, lo que pasa es que ustedes han ido más lejos. Claro, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que también hay una cuestión que me gustaría destacar, y es que muchas veces las políticas, que como digo tienen que estar consensuadas, tienen que tener su reflejo en el presupuesto, porque si no hay un reflejo presupuestario, evidentemente, se quedan, como yo digo, en la literatura, ¿no? Y por eso el compromiso del Gobierno es identificar y llevar esas medidas a los presupuestos. Y además, en el año 2025 se va a producir otro hito en la lucha frente a la despoblación en Castilla-La Mancha, porque, como decía, tenemos una estrategia para 10 años, pero la primera revisión se hará en el año 2025. Nos juntaremos con todos los agentes económicos y sociales y valoraremos cómo están impactando esas medidas y si hay que tomar decisiones nuevas para impulsar esa lucha frente a la despoblación en Castilla-La Mancha, que ya hay datos muy positivos desde el punto de vista demográfico. Independientemente de que haya la revisión, ya lo saben. Póngame, para concluir, algún dato positivo del punto de vista demográfico que ya tengan ahora, sin esperar al año 25 para saberlo. Bueno, yo creo que la despoblación no es una foto fija. Es el resultado dinámico de decisiones y de políticas, ¿no? Y yo creo que estas medidas que están incluidas en la ley, en la estrategia frente a la despoblación, han dado ya su primer resultado de acuerdo con los datos del INE. De acuerdo con los datos del INE, los 2 primeros años de aplicación de la ley de medidas frente a la despoblación arrojan un resultado en el saldo demográfico
en el saldo migratorio positivo de 8.612 personas. Es decir, hoy son más personas las que vienen que las que se marchan. Y un dato también muy importante, eso se produce en todas las zonas, en las 26 zonas que tenemos identificadas que sufren el fenómeno de la despoblación y fundamentalmente donde más se produce ese saldo migratorio positivo, en concreto el 67% del total, en las provincias de Cuenca y Guadalajara, que son las que más sufren ese declive demográfico. Eso es muy interesante, pero déjeme decirle, como alguien ha situado aquí, creo que era la presidenta de Palencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que no se baje población porque la natalidad es muy floja y la mortalidad es muy alta por pirámide de edad. Puede darse eso también, ¿no? Usted se está refiriendo a los que entran y los que salen. El saldo migratorio. El saldo migratorio positivo. Sí. Pero eso es una gran noticia. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque estábamos acostumbrados a que se marchasen las personas del medio rural y que llegase poca persona del medio rural. Hoy en día, en Castilla-La Mancha, en estos 2 años, podemos decir que hay 8.612 personas que han llegado a estas zonas afectadas por la despoblación. Y de todo el saldo migratorio de la región, el 40% se produce en estas zonas, que es otro dato muy positivo. Pues eran las que más lo necesitaban. Fantástico. Muy bien. Bueno, pues yo le animo, no hace falta porque usted tiene mucho territorio. Usted había sido presidente de la Diputación de Guadalajara, creo, ¿no? Y conoce esto bien. Yo siempre cuento que usted me enseñó, y se lo he agradecido mucho y lo he dicho públicamente, a decir que la provincia de Guadalajara pues era tan diversa, ¿no? Porque uno coge los datos y dice, pues no está tan mal la provincia de Guadalajara. Pero luego resulta que, porque cuentas el corredor de Lenares, pero te vas a esta zona de Enrique Collada del Alto Tajo y te encuentras una realidad que es como la de Teruel, como la de Cuenca y como la de Soria. Efectivamente, es que el 94% del territorio de la provincia de Guadalajara tiene el 3,6% de densidad de población, 3,6% de densidad de población, bastante, algunas zonas como Molina por debajo de Laponia, ¿no? Nosotros le llamamos la Laponia del Sur, ¿no? Pero esto ocurre en otras provincias, que también hay territorios que tienen ese problema de la población. Por eso yo creo que el reto demográfico debe ajustar sus análisis a la realidad de los territorios. Y por eso en Castilla-La Mancha hemos hecho algo muy importante que no se ha hecho ni en ningún lugar de Europa ni de España, que es delimitar las zonas rurales, bajar del nivel provincial e identificar dónde está el problema de la despoblación. Y eso también nos está permitiendo tomar medidas diferentes en función de la graduación de la despoblación. Tenemos incentivos económicos, por ejemplo, una empresa que va a estas zonas tiene hasta un 40% más de ayuda que si va a otros lugares de la región. Y no puede haber ahí la picaresca que alguna empresa diga, pues yo también voy entonces ahí a esa zona o estoy en otra zona de Guadalajara, pongamos por caso, y quiero aprovechar esa reducción fiscal. Que vayan. Que vayan. Está clarísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Has estado muy bien, muy bien. Bueno.